Nuevamente, tengan un feliz Santo Sábado a cada uno de ustedes, hermanos. Estamos ahora a vísperas, se podría decir, ¿no? El anterior sábado que pasó, el sol se entró más o menos a las 6:30, el sol. Entonces nosotros sabemos que el sábado termina cuando el sol se entra. No termina a las 6, hermanos, porque muchos hermanos ya se salieron y se fueron a sus casas a las 6 de la tarde, porque algunas ocasiones sí se entra a las 6, hermanos, pero algunos 6:15, 6:10, pero ahora más o menos se entra a 6:30, hermanos. Por las estaciones sí. Entonces nosotros sabemos que cuando se entra el sol, ahí es cuando termina el día, hermanos. Se entra, entonces comienza otro día, según la palabra de Dios. Entonces, cuando se entra el sol, hermanos, cuando veamos que el sol se ha entrado, entonces ahí significa que ya hemos entrado a un nuevo año. ¿No ve? No a las 12 como el mundo está acostumbrado a que se termine a las 12. Para nosotros, el sol se entra y termina el día. Entonces sería que cuando se entra el sol, termina el año. Y ya estamos en un nuevo año. Tampoco es motivo de festejar, ¿no? Solo poder ponernos metas para al otro año que viene, para mejorar espiritualmente, que es lo más importante. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar un tema realmente que yo no lo he escuchado, pero pienso que es muy importante estudiarlo. Me refiero a que no lo he escuchado, es que ningún pastor adventista ha tocado este tema. Yo pienso que es muy importante que todos nosotros conozcamos, porque en cuanto al pecado, hermanos, está destruyendo a muchas familias, a muchos jóvenes, muchas personas mayores, y necesitamos hablar temas que realmente no se hablan, y si se habla poco en cuanto al cristianismo, peor en el adventismo, hermanos. Pero yo he visto que hay base bíblica y hay más base del espíritu de profecía en cuanto a este tema. Cuando yo lo estudié y vi realmente la importancia de poder presentarlo, yo dije que Dios realmente está llamando a su pueblo para que viva en santificación. Por eso hoy, hermanos, en este corto, pequeño tiempo que nos queda, vamos a hablar del vicio secreto, que no se habla, hermanos, en el adventismo, pero realmente hay tanta base de la Biblia y del espíritu de profecía, y cuando yo lo leí en los testimonios, vi cuán degradante es este pecado, hermanos. Yo sé que todos conocemos y no es necesario poder explicarlo, porque yo pienso que todos los que estamos aquí conocen de qué se trata. Entonces nosotros necesitamos ver lo que dijo Cristo y lo que Dios le reveló a su mensajera. Porque muchos hoy en día, hermanos, si ustedes buscan en internet, buscan en YouTube, en cuanto a este tema, los doctores de hoy, los que estudian en cuanto a la fisonomía del cuerpo, en cuanto a la psicología, dicen que la masturbación no es mala y que si uno lo practica, te trae beneficios. Así hoy muchos doctores tratan estos temas y lo presentan de que no es malo y no es pecado, y más bien te da beneficios si uno lo practica. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Porque cuando un joven o una señorita ve, digamos, esos videos o los consejos que dan los doctores de hoy, ya no le ven tan pecaminoso, solo le ven como un acto y ya. Pero ¿qué dijo Cristo en cuanto a este pecado? Sabemos que en la Biblia, hermanos, no aparece la palabra y no aparece en sí el acto
en toda la palabra de Dios, pero sí sabemos que hay un principio, y ese principio es las palabras que dijo nuestro Salvador en el Evangelio de Mateo 5:27. Jesús está predicando el sermón del monte, las bienaventuranzas como lo conocemos, y entra a un punto del adulterio. Nosotros sabemos que el adulterio es pecado, pero Cristo, cuando vino aquí en la tierra, Él no quería dañar el matrimonio, porque Él mismo lo había instituido en el Edén. Cuando Cristo vino a la tierra, sabemos que Él quiso darle un mayor significado al matrimonio, pero en cuanto al adulterio, Cristo no vino a abrogarlo, porque nos dice Mateo 5, que Él ha venido a cumplir la ley, no ha venido a abrogar la ley, Él ha cumplido la ley. Entonces nos dice Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando Cristo dijo a los fariseos esas palabras, los fariseos tenían esa concupiscencia dentro de ellos, porque ellos, estando casados, miraban a la mujer de su prójimo y ya ellos pensaban que no estaban pecando, pensaban que el pecado solo era el acto, pero ellos no pensaban que el pecado solo también era en la mente. Por eso Cristo dijo esas palabras. En el pasado, si ustedes ven en el libro de Deuteronomio, Levítico, se daba carta de divorcio. Pero Cristo quería enseñar y ampliar el mandamiento, no para abrogarlo. Entonces vemos en esta ocasión que Cristo presenta el mandamiento de Éxodo. ¿Y cuál es el mandamiento que nos dice no adulterarás, hermanos? ¿Cuál mandamiento es? ¿Sabemos de memoria los mandamientos, hermanos? ¿Sí? Séptimo mandamiento. Tenemos que saber de memoria, hermanos. Si queremos defender y sabemos que la ley está vigente, necesitamos saber de memoria los 10 mandamientos. Éxodo 20:14 nos dice, no cometerás adulterio. Y este mandamiento Dios no lo dio solo para el pueblo de Israel, lo dio también para nosotros y para toda la humanidad. La ley de Dios es el carácter del Señor. Entonces nosotros sabemos muy bien, hermanos, que cuando Dios dio esta ley, y especialmente el séptimo mandamiento, no solo era en cuanto a engañar a la pareja y acostarse con otra persona, sino también era en la mente. Por eso Cristo dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, entonces ya ha pecado. ¿Y qué es pecado, hermanos? Según la Biblia. Transgresión de la ley. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Primera Juan 3:4. Primera Juan 3:4 es la única definición en la Biblia que nos da la palabra de Dios en cuanto a lo que es pecado. Entonces, si nosotros no sabemos qué es pecado, tenemos que ir a Primera Juan 3:4 y nos dice así: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Y de cuál ley está hablando? De Éxodo 20. Nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley nos dice, no codiciarás, no alzarás falso testimonio contra tu prójimo, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, si nosotros adoramos otro día que no sea el sábado, estamos pecando, hermanos. Entonces, el séptimo mandamiento nos dice, no cometerás adulterio. Y si nosotros vemos realmente este mandamiento, vamos a ver que cuando Cristo dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró
con ella en su corazón, también tiene que ver con los pensamientos. Y aquí es donde se genera el pecado, para después cometer el acto. ¿En dónde? En la mente. Por eso hay que educar la mente para poder vivir esa vida de santidad, hermanos, porque aquí es donde se generan los malos pensamientos, se genera todo el pecado que conocemos, se genera en la mente. Y hablando, hermanos, la mensajera del Señor, el patriarcas y profetas, nos dice, este mandamiento, el séptimo, no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales. No solo prohíbe la acción, sino también el pensamiento y el deseo sensual. Y eso está en la mente. Y toda práctica que tienda a excitarlos exige pureza no solamente de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcantes es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Y aquí vemos lo que escribe la mensajera del Señor. Y toda práctica que tienda a excitarlos. Y esa práctica hoy se lo conoce como la masturbación, hermanos. Nos dicen, discurso maestro de Jesucristo, la página 54, el párrafo 2. Cuando se aman y acarician malos pensamientos, por muy en secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad. Cuando se acarician malos pensamientos, el mal sigue en el corazón. Y Cristo quería demostrar, cuando Él vino aquí a la tierra, que el pensamiento también es pecado. Si nosotros pensamos y codiciamos algo que no es nuestro, es pecado. En cuanto a los hombres, casados o no casados o solteros, si codician una mujer, así sea del internet, o sea de la calle o de otro lugar, con pensamientos ilícitos, solo con pensar y es pecado. Y Cristo quería demostrar eso cuando Él vino aquí en la tierra. Amplió el séptimo mandamiento, no lo abrogó. Y sabemos que la hermana Juan también ha sido inspirada, por eso ella escribió, toda práctica que tiende a excitarlos es pecado y una abominación para Dios. Ahora, hermanos, vamos a leer el libro Conducción del Niño. Este libro realmente habla mucho en cuanto a este tema, Conducción del Niño. Yo sé que ustedes lo tienen, y si no lo tienen pueden conseguirlo. Conducción del Niño, la página 412, el párrafo 5. Nos dice en cuanto a la obra de Satanás. La obra especial de Satanás en estos últimos días es apoderarse de la mente de los jóvenes, corromper los pensamientos e inflamar las pasiones, porque sabe que al hacerlo puede conducir a acciones impuras, y así todas las facultades nobles de la mente se degradarán y podrán controlarlas para satisfacer sus propios propósitos. ¿Quién es el que está incitando a esta práctica, hermanos? Es Satanás, y desde el principio él sabía cómo excitar hacia hombres y a mujeres para llevarles a caminos concupiscentes. Y él quiere adentrarse a la mente de los jóvenes y corromper sus pensamientos. Por eso él les presenta en libros. Antes eran libros, hoy en día el internet, hermanos. Totalmente el internet es la divulgación de la pornografía. Y los jóvenes entran, incluso no solo jóvenes, personas mayores. Y así totalmente el diablo ha trabajado para desviar a jóvenes, a niños y a personas adultas. Yo me asombré, hermanos, en cuanto a lo que dice el espíritu de profecía, porque pensé que la mensajera del Señor no hablaba de este tema, pero realmente ella habla mucho en cuanto a esto, presentando de que es una abominación para Dios. Este libro se llama Child Guidance, que se traduciría orientación infantil.
es un libro de la Mensajera del Señor en inglés, pero yo lo encontré también en Testimonios sobre Conducta Sexual y Divorcio, en la página 139, el párrafo 1. Y habla, hermanos, de este vicio secreto. Ella no utilizó la palabra masturbación, ella utilizó el vicio secreto o el vicio degradante. Pero ella se refirió a ese vicio con estas palabras y dice de la siguiente manera: el vicio secreto es el destructor de la gran resolución, el esfuerzo ferviente y la fuerza de voluntad para formar un buen carácter religioso. Todos los que tienen un verdadero sentido de lo que implica ser cristiano saben que los seguidores de Cristo están obligados como discípulos suyos a poner todas sus pasiones, sus poderes físicos y facultades mentales en perfecta subordinación a su voluntad. Aquí nos habla del vicio secreto que destruye totalmente el carácter, hermanos. Totalmente lo destruye. Y aquí podemos ver que todo aquel que dice ser cristiano va a controlar sus pasiones. Y aquel que dice ser cristiano no solamente es decir de nombre, yo soy cristiano. Un cristiano verdadero no practica lo que el mundo practica, y eso lo recalcábamos muchas veces en anteriores sermones. Porque un cristiano verdadero sabe controlar sus pasiones y no se va desenfrenadamente a los vicios, porque él sabe que está siguiendo a Cristo y él es su modelo, es su ejemplo. Entonces, uno que dice ser cristiano va a tener dominio propio. Aquellos que son controlados por sus pasiones no pueden ser seguidores de Cristo. Están demasiado entregados al servicio de su amo, el originador de todo mal, para dejar sus hábitos corruptos y elegir el servicio de Cristo. Qué triste, hermanos. Aquellos que son controlados por sus pasiones no son seguidores de Cristo. Esta mañana hablábamos en cuanto a la reforma pro salud, y Satanás también ha trabajado en cuanto en la carne y todos sus derivados, y no solo la carne, también hablábamos aquí, el hermano hablaba del azúcar y todo lo que contamina el cuerpo y el alma. Esa es una pasión, hermanos, que Satanás sabe cómo y estudia cada mente, porque nos conoce y estudia, y los demonios están ahí para tentarnos, y él sabe en qué podemos caer. Pero aquellos realmente cristianos van a controlar sus pasiones y no van a pecar, hermanos. Es muy grave lo que nos dice aquí si vemos en su contexto. Y en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 254, el párrafo 1 nos dice de la siguiente manera: algunos que ostensiblemente profesan el cristianismo no comprenden el pecado del abuso propio y sus resultados inevitables. Un hábito inveterado ha cegado su entendimiento. No se dan cuenta del carácter excesivamente pecaminoso de este pecado degradante que enerva y destruye su fuerza nerviosa y cerebral. Jóvenes y niños de ambos sexos participan de la contaminación moral y practican el asqueroso vicio solitario destructor de cuerpo y alma. Muchos de los que profesan ser cristianos están tan atontados por la misma práctica que sus sensibilidades morales no pueden ser despertadas para comprender que es pecado, y que si persisten en ello terminarán de seguro por destruir completamente el cuerpo y la mente. Es muy grave lo que estamos leyendo, hermanos. Así como jóvenes y niños practican el asqueroso vicio solitario, y esto destruye completamente el cuerpo y la mente. Destruye no solamente en lo espiritual, destruye también en lo físico, porque si vamos a leer ahora las citas en los libros, destruye en lo físico en cuanto a la salud. Totalmente trae enfermedades, pero hoy los médicos mundanos dicen, no trae enfermedades, más bien te da beneficios.
Y Satanás ha trabajado mucho en la falsa llamada ciencia. Y está trabajando mucho para hacer caer a todos y llevarlos a la perdición eterna. Así a jóvenes, a niños, a personas mayores, incluso a personas de tercera edad. Porque hay casos que incluso de casados siguen practicando este vicio. Y eso lo dice la mensajera del Señor en el libro Testimonio sobre Conducta Sexual. Nos dice: el hombre, el ser más noble de la tierra, formado a la imagen de Dios, se transforma en una bestia, se embrutece y corrompe. Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre de cristiano. No somos cristianos, hermanos, si no sabemos dominar nuestras pasiones. Y solamente aquellos que sepan dominar, tener dominio propio, solamente con la ayuda de Cristo, van a poder vencer. Algunos que se dedican totalmente y aceptan las tentaciones de Satanás en cuanto a este punto, no son seguidores de Cristo. Muy bien lo dice que los que practican este acto no son seguidores de Cristo, más bien sirven a su amo, Satanás. Y es muy grave, hermanos. En aquí ya habla la mensajera del Señor en cuanto a que ese vicio no solo destruye los pensamientos, sino en cuanto al cerebro. Por eso muchos jóvenes se vuelven distraídos o tontos, no pueden comprender la palabra de Dios, no pueden centrarse porque tiene consecuencias. Se olvidan rápido y no pueden entender la Biblia o los libros. Más que todo están en los juegos, más que todo están en otras cosas, pero no pueden entender muchas cosas de cuando se presenta la lectura. Por eso aquí muy bien dice: en consideración de estos hechos, cuán importante es que los ministros y la gente que profesa piedad se conserven sin mancha de este vicio degradante, porque destruye totalmente el sistema nervioso y disminuye la fuerza de las potencias vitales. Todos aquellos que profesan el cristianismo no tendrían que practicarlo. Y habla en cuanto a los niños, porque este mensaje no solo es para jóvenes, también es una exhortación a los padres, que los padres no han inculcado a sus hijos en este punto, y los hijos cuando crecen ya han crecido con este vicio degradante, y al crecer con ese vicio degradante se han juntado con una pareja, y al juntarse con una pareja a los 15 o 16 años ya han tenido su hijo, y al tener su hijo ya han tenido un matrimonio sin casarse, y así han abandonado tal vez a su pareja, y todo ese pecado, hermanos, solo es por culpa de los padres, porque los padres no han inculcado a sus hijos en su debido momento. Por eso hay que inculcarlos desde su corta edad, porque nos dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esa instrucción es en cuanto a todo lo que los padres tienen que instruirle en la palabra de Dios. Porque un niño, cuando no conoce este hábito, cuando crece en el colegio lo conoce, y los amigos que están en su alrededor le hablan a aquel niño. Entonces él crece, y así cuando pasan los cursos y a los profesores le hablan, pero los padres eran los primeros en instruirle en esto. Y los padres han fallado mucho, nos dice aquí. Entonces yo voy a leer ahora Conducción del Niño, la página 414, el párrafo 1. Su práctica se ha extendido alarmantemente y provoca enfermedades de casi cualquier descripción. Aún niñitos muy pequeños, infantes, nacidos con una irritabilidad natural de sus órganos sexuales, encuentran alivio momentáneo al manosearlos, lo que tan solo aumenta la irritación y los lleva a repetir el acto hasta que se establece un hábito que aumenta con el crecimiento de ellos. Los niños, como no han sido instruidos, entonces van practicando el acto, ya son adolescentes, ya son jóvenes, ya son mayores, ya son adultos. Incluso muchos se vuelven violadores, pedófilos, solo por ver pornografía, y eso es parte culpa de sus padres, porque no lo han instruido. Los padres generalmente no sospechan que sus hijos entiendan nada acerca de este vicio. En muchísimos casos los padres son los verdaderos pecadores. Han abusado de sus privilegios matrimoniales,
y por medio de la indulgencia han fortalecido sus pasiones animales. Y como estos se han fortalecido, las facultades morales e intelectuales se han debilitado. Entonces vemos, hermanos, que totalmente es culpa de los padres. ¿Y por qué? Tal vez unos padres se han unido en muy corta edad, así en sus 18 años, y no han sabido educar a su hijo. Generación tras generación han fallado. Por eso Dios ha mandado un mensaje en cuanto a este punto de la sexualidad, para que ya no se cometa este acto y así la familia pueda vivir, se podría decir, en santidad, y puedan educar a sus hijos en santidad en cuanto a este tema. Nos dice Conducción del Niño en la página 414, el párrafo 3. Hemos leído el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 3, ahora vamos a leer. Los niños nacen con las propensiones animales ampliamente desarrolladas, habiéndoseles dado el sello del carácter propio de los padres. La acción antinatural de los órganos sensibles produce irritación, se excitan fácilmente y se experimenta un alivio momentáneo al ejercitarlos, pero el mal aumenta constantemente. La fuerza del cerebro se debilita y la memoria se vuelve deficiente. Los niños nacidos de estos padres casi invariablemente adoptarán naturalmente los repugnantes hábitos del vicio secreto. La memoria se pierde, nos dice. Y esa es una de las consecuencias, hermanos, de este hábito repugnante. Aquí la mensajera del Señor ya está hablando de que muchos niños entran al colegio y a sus amigos les hablan y así se divulga este vicio. Inmediatamente se despierta la curiosidad y el conocimiento del vicio se propaga de un joven a otro, de un niño a otro, hasta el punto de que es difícil encontrar a uno que no conozca la práctica de este pecado degradante. La mensajera del Señor ha visto ese punto y ha hecho una exhortación a los padres. Nos dice aquí el testimonio para la iglesia, el tomo 2, la página 349, el párrafo 2. El pacto matrimonial es sagrado, pero cuánta cantidad de lujuria y crimen cubre. Aquellos que se sienten en libertad por estar casados de degradar sus cuerpos mediante la indulgencia bestial de las pasiones animales verán perpetuada su conducta degradante en sus hijos. Los pecados de los padres recaerán sobre sus hijos porque los padres les han dado el sello de sus propias propensiones lujuriosas. Y aquí uno se preguntará, ¿qué está permitido en el acto matrimonial? Porque aquí muy bien dice que se han entregado a las pasiones animales, y al entregarse a las pasiones animales se han degradado sus cuerpos, y las consecuencias vienen en los hijos. Y los hijos son los que pagan las consecuencias de aquellos padres que no han sabido refrenar y se han entregado a sus pasiones animales. Y nos sigue diciendo, algunos niños comienzan a practicar la autocontaminación en su infancia, y a medida que aumentan en años, las pasiones lujuriosas crecen con su crecimiento y se fortalecen con su fuerza. Sus mentes no están en reposo. Las niñas desean la compañía de los niños y los niños de las niñas. Su comportamiento no es reservado y modesto. Son audaces y atrevidos y se toman libertades indecentes. ¿Por qué creen que hoy hay embarazos a los 14 y 13 años, hermanos? Por primeramente practicar ese vicio, sus padres no lo han inculcado y ellos al practicar ese vicio ya quieren estar con alguien, porque nos dice muy bien que una niña o un niño en su corta edad, a sus 10 años, el poder tener pareja no es normal. Por eso muchos niños ya en la escuela ya tienen sus parejas, y eso no es normal, lo dice aquí, pero ya vemos que esos resultados ya vienen en los embarazos de las chicas que tienen 14, 15 años, 16 años, por culpa de este vicio degradante, porque los padres no le han inculcado en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Ven cuán grande es el pecado que va de generación tras generación tras generación? Aquí ya habla de los libros que un joven no tendría que leer y que tendría que apartarse de esos libros. En ese entonces no había internet, pero pienso que en ese tiempo la hermana Juan diría en cuanto al internet, porque el internet es la mayor divulgación de toda la morbosidad que se puede encontrar hoy en día, hermanos. Si un joven se descarga TikTok realmente
te muestran chicas con poca ropa, así de la nada, sin que tú busques, y ahí crea morbosidad en la mente de un joven y empieza a practicar el vicio degradante. Por eso hoy Satanás, en este siglo que estamos, ha trabajado mucho para que en las ciudades se propague la morbosidad y que no se piense en Dios y no se piense en el acto sensual. ¿Están fatigados por su trabajo? No. Sin embargo, los padres complacen a estos niños en sus quejas. Aquí está hablando la mensajera del Señor de que los padres deberían inculcarles y darles un trabajo útil para que se olviden de ese vicio degradante y que no les dejen sin hacer nada, porque el cuerpo necesita trabajar. Por eso es muy importante que podamos ir, ¿no?, en el servicio del campo, en cuanto al campo, poder sembrar, y todo eso dice que ayuda a la mente para despejarse de las cosas concupiscentes. Esto es lo peor que pueden hacer por ellos. Aquí está hablando que los padres deberían dar responsabilidad a sus hijos. Están eliminando así casi la única barrera que impide que Satanás tenga libre acceso a sus mentes debilitadas. El trabajo útil sería en alguna medida una salvaguardia de su decidido control sobre ellos. Entonces, hermanos, si tienen hijos que pueden educar, siempre edúquenles que puedan hacer los deberes del hogar, los deberes de la casa, que no solo estén ahí sin hacer nada o solo con su celular. Es muy importante que puedan hacer los deberes y ayudar en la familia. Por eso dice muy bien aquí, la hermana White aquí está escribiendo a unos padres que sus hijos estaban practicando este acto. Y sus hijos no querían escuchar el sermón, no querían ir a la iglesia, no querían hacer culto, no querían leer la Biblia. Y nos dice muy bien, y no solo es a esa familia, sino es a todas las familias que han fallado. Por eso tu hijo se aparta con asco de las cosas religiosas. Ha ido perdiendo su poder de autocontrol y tiene cada vez menos reverencia por las cosas sagradas y menos respeto por cualquier cosa de carácter espiritual. Has cargado esto a tu entorno, pero no has conocido la verdadera causa. Se puede decir que tu hijo lleva la impronta de lo satánico en lugar de lo divino. Él ama el pecado y el mal en lugar de la verdadera bondad, pureza y justicia. Es una imagen deplorable, porque los niños, como ven aquí, ya a los 5, 4, 3 años hacen sus berrinches, no quieren atender, no quieren ver lo que sus padres les muestran en la Biblia. Aquellos padres realmente que quieren cambiar, ¿no? Pero ahí se ve cómo Satanás trabaja en los hijos. Muchos padres lloran hoy en día por sus hijos. Y aquí nos dice que los padres deberían instruirlos, que deberían decirles que este vicio secreto va a llevar totalmente al mal. Y si no lo hacen, estarían cometiendo el mismo pecado de Elí. Elí ha visto a sus hijos, se acuerda, ¿no?, del sumo sacerdote Elí. Él vio a sus hijos que estaban haciendo mal, pero no les dijo nada. Y al final sus hijos murieron en una guerra. Y Elí, cuando se enteró de la noticia, se cayó y murió. Y Elí no va a ser salvo, hermanos, tristemente, porque él no ha educado muy bien a sus hijos. Nos dice en Conducción del Niño en la página 430, el párrafo 2. Es un crimen que las madres continúen en la ignorancia en cuanto a los hábitos de sus hijos. Hermanas, es un crimen que ustedes no sepan qué están haciendo sus hijos. Si son puros, que continúen siéndolo, fortalecer sus mentes juveniles y prepararlos para detestar ese vicio destructor de la salud y del alma. Hermanas, especialmente habla de las madres. Entonces, está haciendo una exhortación a las hermanas. Es un crimen que no sepan qué están haciendo sus hijos. Entonces, veo que cada una de ustedes, hermanas, obviamente a los padres también, tienen que saber qué están haciendo sus hijos y tienen que enseñarles que este vicio es un destructor del cuerpo y del alma. Esa cita que muchas citas no vamos a leer por el tiempo, pero hay muchos escritos de los pioneros también que escribieron de este tema, hermanos. Vamos a leer las citas más contundentes para poder entender las enfermedades que trae este vicio. Testimonios sobre conducta sexual y divorcio
la página 140, el párrafo 1. Si la práctica se continúa desde los 15 años en adelante, la naturaleza protestará contra el abuso que ha sufrido y continúa sufriendo, y les hará pagar el castigo por la transgresión de sus leyes, especialmente de los 30 a los 45 años, por numerosos dolores en el sistema y diversas enfermedades. Y estas son las enfermedades, hermanos, que trae la masturbación, tales como afección del hígado y pulmones, neuralgia, reumatismo, afección de la columna vertebral, riñones enfermos y tumores cancerosos. Y a menudo hay un repentino desmoronamiento de la constitución y el resultado es la muerte. Yo cuando leí esta cita, hermanos, me asombré, porque veo que tanto es, hermanos, ese pecado, y atrae también al cuerpo enfermedades así como tumores cancerosos, riñones enfermos. Por eso hoy podemos ver que la humanidad está enferma. Han depravado sus cuerpos, han practicado el acto, estando casados y están enfermos. Y muy bien lo dice el espíritu de profecía. Los resultados del abuso de sí mismos en ellos se ven en diversas enfermedades, como catarro, hidropesia, dolor de cabeza, pérdida de la memoria y de la vista, gran debilidad en la espalda y los lomos, afecciones de la columna vertebral. La cabeza muchas veces se descompone por dentro. El humor canceroso, que permanecería latente en el sistema durante toda su vida, se inflama y comienza su trabajo devorador y destructivo. La mente a menudo se arruina por completo y se produce la locura. Nos dice que sus resultados son hidropesía. No sé qué es la hidropesía o qué enfermedad más o menos será en cuanto a la hidropesía, pero sí sabemos del dolor de la cabeza o la pérdida de la memoria, y al final conduce a la locura. Es muy grave, hermanos, si los resultados es hasta la locura. Muy grave, hermanos. ¿Y cuál consecuencia hay en cuanto a la pornografía? La Biblia no lo habla así en la palabra detallada, pero sabemos que Cristo cuando uno mira a una mujer, ya lo dijo con eso todo, hermanos. Nos dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas, por eso nos dice Proverbios, sobre toda cosa guarda tu corazón, no poder entregar el corazón, ¿no?, a las pasiones juveniles, a las pasiones que enferman. Vamos a leer esta cita que está en Consejos sobre jóvenes enamorados, la página 60, el párrafo 4. Muchos jóvenes están ansiosos de obtener libros, leen todo lo que cae en sus manos. Las historias excitantes de amor y las imágenes impuras tienen una influencia corruptora. Las novelas son ansiosamente leídas por muchos y como resultado su imaginación se contamina. Circulan frecuentemente por la venta fotografías de mujeres desnudas. Las imágenes impuras tienen una influencia corruptora, nos dice. Y si uno junta los dos, entonces va a traer un mal en la mente para que ya no comprenda lo más importante. ¿Y qué es lo más importante, hermanos? El maná celestial, la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Pero cuando uno se espacia en ver esas escenas totalmente pecaminosas, ya no puede comprender la Biblia, hermanos. Por eso Cristo mismo, cuando vino a la tierra, lo dijo. Aquí la hermana Juan ya hace un llamado a los hermanos de iglesia que estaban practicando este acto. Porque el testimonio para la iglesia, el tomo 2, la página 416, el párrafo 3, ahí la mensajera del Señor, Dios le muestra que en la iglesia muchos hermanos lo estaban practicando. Y Dios le dice a la hermana Juan que diga que este pecado es realmente repugnante. Y dice así: he sentido profundamente al ver la poderosa influencia de las pasiones animales en el control de hombres y mujeres de inteligencia y habilidad extraordinarias.
serían capaces de dedicarse a una buena obra, de ejercer una poderosa influencia, si no estuvieran esclavizados por bajas pasiones. Mi confianza en la humanidad ha sido terriblemente sacudida. Y aquí dice, se me han presentado muchos casos y mi alma ha enfermado. Ahí muy bien vemos que en la iglesia estaban practicando, en otras palabras, los hermanos de iglesia. Se me ha mostrado que personas aparentemente de buena conducta, que no se toman libertades injustificadas con el otro sexo, son culpables de practicar vicios secretos casi todos los días de sus vidas. No se han abstenido de este terrible pecado, incluso mientras la mayoría de las reuniones solemnes han estado en sesión. Por eso dice aquí las reuniones solemnes, y aquí hace un llamado a esas personas, a esos hermanos que tenían cargo de iglesia y seguían practicando este vicio. Y aquí les dice que se aparten de esos vicios pecaminosos, haciéndoles temer y temblar. Y pienso que ese llamado no solo es en ese lugar, en esa iglesia de Battle Creek, sino también en todas las iglesias adventistas del séptimo día, hermanos. No voy a leer estas citas, pero sí voy a contar lo que dice estas citas. La hermana White con su esposo James White van a un lugar, a una casa de un hermano. El hermano está muy enfermo. Esa historia lo podemos encontrar en Testimonios sobre Conducta Sexual y Divorcio, la página 141, el párrafo 2. El hermano está enfermo y era mayor el hermano. El hermano estaba pidiendo oración para que los hermanos puedan orar por él y que él pueda sanarse. Su esposa estaba enferma y su hijo había fallecido. Entonces, cuando la mensajera del Señor va con su esposo James White, le preguntan a los hermanos, ¿por qué este hermano está enfermo? Y los hermanos le dicen, él que te diga. Entonces el hermano les dice a la hermana White, hermana, ¿puedes orar por mí? Estoy muy enfermo. Y la hermana White consulta primero a Dios y le dice a Dios, Señor, quiero orar por este hermano, pero yo no puedo orar simplemente así por así. Tengo que saber realmente en cuanto al hermano, ¿qué ha hecho para estar enfermo? Entonces, una noche, Dios le manda una visión a la mensajera del Señor y le muestra el pecado del hermano. Le dice el pecado del hermano. Entonces, la hermana White va a su casa del hermano y le dice, hermano, no podemos orar por ti porque tú has practicado la masturbación desde tu adolescencia y lo seguías practicando hasta este momento que estás casado. Yo no puedo orar por ti porque sigues practicando el hábito. Apártate de ese hábito. Recién vamos a orar por ti. Eso le dice la mensajera del Señor a ese hermano. Y a mí me asombró esta historia. Y el hermano dijo, oren por mí porque yo quiero apartarme de este pecado. No me deje estar libre. Y era un hermano mayor, más o menos de 50, 60 años, casado, hermanos. Y esa historia nos cuenta este libro, Testimonio sobre Conducta Sexual y Divorcio. Y hay un caso de otro hermano, me ha hecho entristecer, porque ese hermano también estaba practicando ese vicio. Satanás le había dominado su mente y su cuerpo. Y la hermana White también se entera de ese caso y nos cuenta. Este hombre había llegado al punto de que parecía estar abandonado por Dios. Se iba a los bosques y pasaba días y noches en ayuno y oración para poder vencer ese gran pecado. Y luego volvía a sus viejas prácticas. Dios no escuchaba sus oraciones. Pedía a Dios que hiciera para él lo que había estado en su poder hacer por sí mismo. El hermano pedía oración y se iba a los bosques para poder orar y apartarse. Pero realmente él no ha entendido la verdadera justificación por la fe, porque si hubiera entendido, se hubiera apartado de ese hábito. Pero nos dice, había hecho promesas a Dios vez tras vez y frecuentemente había quebrantado sus votos y se había entregado a sus propias concupiscencias corruptas, hasta el punto de que Dios lo había dejado para que realizara su propia ruina. Ya ha muerto, fue un suicida. La pureza del cielo nunca se malogrará con su compañía. Qué triste, hermanos, ese hombre o ese hermano ya murió. Ha muerto y no ha podido vencer ese pecado degradante y se va a perder eternamente. Hasta ahora hemos hablado, hermanos, muchas citas de la condenación de este pecado, pero ahora cómo uno puede librarse y cómo los padres pueden influir
en sus hijos. Nos dice en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 254, el párrafo 2. Son tan solo pocos los cristianos profesos que consideran este asunto según la debida luz y que ejercen el dominio debido sobre sí mismos cuando la opinión pública y las costumbres no lo condenan. Cuán pocos refrenan sus pasiones porque se sienten bajo la obligación moral de hacerlo y porque el temor de Dios está ante sus ojos. Las facultades superiores del hombre están esclavizadas por el apetito y las pasiones corruptoras. Por eso la palabra del Señor nos dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2, 22. Dice: huye de las pasiones juveniles. Nos dice este libro, Templanza Cristiana e Higiene, cuando se presenta la tentación, ¿qué debería hacer un joven o una persona mayor? Cuando las imaginaciones corruptas busquen apoderarse de su mente, huya al trono de la gracia y ore pidiendo fortaleza del cielo. Por la gracia de Cristo nos es posible rechazar los pensamientos impuros. Jesús atraerá la mente, purificará los pensamientos y limpiará el corazón de todo pecado oculto. Qué lindo, hermanos, que tenemos únicamente en Cristo Jesús la ayuda que podemos necesitar. Y también esta cita refleja mucho en Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 259, el párrafo 1. Si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora. No debe ponerse carne delante de nuestros hijos. Su influencia tiende a excitar y fortalecer las pasiones interiores y tiende a amortiguar las facultades morales. Esta mañana hablábamos, hermanos, del consumo de carne. Y aquí muy bien nos muestra de que la carne atrae las pasiones inferiores. En otras palabras, que el consumo de la carne te ayuda a que puedas practicar ese hábito, hermanos. ¿Y cuántos hoy van a comer a las 12 de la noche? Chancho, puede ser, todas esas carnes, hermanos. Pero todo cristiano debería enseñar a sus hijos y no darles carne, porque las carnes hacen fortalecer el pecado, hermanos. 1 Corintios 6, 18 nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí ya vemos las últimas citas, hermanos. Realmente la mensajera del Señor habla mucho de este tema, pero vamos a quedarnos con estas últimas citas para ver realmente y poder cambiar, hermanos, porque este mensaje es un mensaje de amor y para estos últimos tiempos y para que la iglesia pueda seguir yendo en santidad y que los miembros mismos, nosotros, nos apartemos de toda práctica concupiscente, así sea del hábito de comer y de todo lo que corrompe el alma. Nos dice Mente y Carácter y Personalidad, el tomo 2, la página 233, el párrafo 5. Si se educara la mente para que contemplara temas elevadores, si se adiestrara la imaginación para que reflexionara acerca de cosas puras y santas, se fortalecería contra esta complacencia terrible, depravadora y destructora del alma y el cuerpo. Por medio del adiestramiento se acostumbraría a meditar en lo elevado, lo celestial, lo puro y lo sagrado, y no sería atraída por esta complacencia depravada, corrompida y vil. Aquí vemos que hay que educar la mente en santidad. Solo eso la palabra de Dios puede cambiar, porque nos dice muy bien Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo tiene que estar en nosotros, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder cambiar. Y ustedes, hermanos, si tienen hijos, puedan instruirlos, o sus nietos, en cuanto a este tema, para que ellos puedan estar prevenidos y poder presentarles con los escritos del espíritu de profecía y con la palabra de Dios.
El verdadero arrepentimiento, hermanos, es el abandono del pecado, nos dice Camino a Cristo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Entonces, ¿qué hay que repudiar, hermanos? El pecado. Y esta práctica del vicio secreto hay que abandonarlo y uno tiene que estar arrepentido de corazón. Y nos dice que el verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón y no practicar más el pecado. El abandono del pecado. Y a mí me impresiona mucho la historia de José. Siendo joven, ha ido hasta Egipto y le ha tentado a su esposa de Potifar. Y él hubiera cedido, pero Dios estaba en su corazón y dijo, ¿cómo yo pecaría contra Dios? A él se le presentó ya en forma literal, pero él huyó de la fornicación, hermanos. Y nos dice Patriarcas y Profetas, la página 194, el párrafo 1. Si aplicáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que tendremos que hacer frente en el día final, deberíamos pecar. Recuerden siempre los jóvenes que en cualquier lugar que estén, y no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su mirada. Todo está anotado, hermanos, todo está anotado. Entonces diríamos nosotros como José, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Nos dice Salmos 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y de nuevo un espíritu recto dentro de mí. Este mensaje, hermanos, es un mensaje para vivir una vida de santificación y así para que la iglesia se purifique, hermanos. Si los hijos están cometiendo este acto, entonces los padres, ustedes, hermanos, instruyanles a sus hijos. Se viene un nuevo año, hay que trabajar por el Señor. Y si nosotros seguimos en la concupiscencia del mundo, practicando lo que el mundo ve, viendo películas como el mundo ve, escuchando música mundana como el mundo ve, no vamos a ser servidores de Cristo y el Espíritu Santo nunca va a reinar en nuestro corazón, porque sabemos que el sello de Dios solo va a ser colocado en una frente realmente que no sea impura, en una frente que esté viviendo en santidad. Por eso estos temas deberían presentarse más a menudo, yo pienso, en las iglesias cristianas, en las iglesias adventistas, para que puedan dejar ese hábito y todo lo pecaminoso que el diablo nos presenta y podamos vivir en una vida de santidad. Hermanos, este mensaje que sea de regocijo, porque Cristo ya está a las puertas y quiere que sus hijos vivan en santidad. Él nos dice en Efesios 5:27 que vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Al año se viene una crisis tremenda. No sabemos lo que se viene. Se viene muy pronto la ley dominical. Y si seguimos practicando estos pecados o no están instruyendo a sus hijos, entonces, ¿cómo vamos a prepararnos para la lluvia tardía? Tenemos que prepararnos para la lluvia tardía y predicar en el fuerte pregón. Solo así vamos a poder predicar el mensaje del tercer ángel. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y continuemos al año predicando su palabra. Hagamos más campañas, congresos, podamos hacer, hermanos, que gente conozca de la palabra de Dios para apresurar la venida de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos.